que algo que está prohibido, en principio no, que carece de toda lógica, no tiene asidero, ¿sí? Em, entonces, insisto con un aspecto central también del tributo. La diferencia de cambio no tiene propósito de lucro, no busca ganar más. La diferencia de cambio busca mantener el valor del servicio que se vendió o que se prestó, o del bien, de la mercadería que se vendió a un tercero, ¿sí? Por eso, por este tercer punto, insisto en que, bueno, no comparto la opinión de la Dirección Provincial de Rentas, ¿sí? Bien, bueno, no ha sido el informe que comentaba el único antecedente que hay en el tema, de parte de la administración, pero sí el único antecedente, el único dictamen, ¿sí? Que por lo menos que yo encontré que está publicado. Evidentemente hubieron ajustes de la provincia de Buenos Aires por estos conceptos, ¿sí? Y hubo varios casos que fueron discutidos ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que tenemos es, en primer lugar, una decisión del Tribunal Fiscal de la Sala 3 en el año 2008, que fue a favor de la pretensión de la Dirección Provincial de Rentas, ¿sí? Es decir, que las diferencias de cambio formaban parte de la base imponible, ¿sí? Y también acá salió a la luz un tema que la mayoría de las administraciones provinciales toman como argumento, ¿sí? Todo lo que no está excluido de la base imponible está incluido en la base imponible, ¿sí? Por lo menos eso es lo que sucintamente comentan las representaciones fiscales, tanto bueno, en las determinaciones de oficio o las representaciones fiscales de, en este caso, la provincia de Buenos Aires, los antecedentes que uno ha podido leer, ¿sí? Ahora, parece, en términos de derecho tributario, digamos, no podemos dejar de analizar que solo es base imponible aquello cuando antes ocurrió o se perfeccionó el hecho imponible, ¿sí? Porque si no estamos desvirtuando lo que son las bases del hecho imponible y más bien las bases del derecho tributario. Este antecedente de Aerolíneas Argentinas, por suerte, quedó como un hecho aislado. Los antecedentes que a posteriori se han conocido, Palmiotti y Luis Enrique del 2010, por ejemplo, bueno, a través de un muy buen análisis, se distinguió que las diferencias de cambio no eran elementos alcanzados por el tributo, ¿sí? En Aerolíneas Argentinas cambió el Tribunal Fiscal la tesitura, si bien intervino en otra sala, cambió la tesitura en el año 2013, ¿sí? Y hasta ahí mucho no se ha hablado del tema. Insisto, en aquel momento era uno de los pocos que comentaba este tema. Más recientemente resonó bastante en prensa, bueno, algunos diarios especializados en temas económicos, el caso Ciagro, porque ahí sí en el caso Ciagro quedó expuesto en un momento donde la diferencia de cambio por la facturación en dólares también era bastante notoria dentro de las empresas, que no estaba alcanzada por el gravamen, ¿sí? Me gustaría, dentro de todos los antecedentes que hay, después tenemos Nordelta también, ¿no? Pero de todos quienes han intervenido dentro del Tribunal Fiscal de Apelaciones, está el doctor Lapine, ¿sí? Que el doctor Lapine, lo que decía cuando votó en el caso de Aerolíneas, ¿sí? Era que eh, las diferencias grabadas de las fluctuaciones entre el devengamiento, que es cuando nace el hecho imponible en los artículos que habíamos visto nosotros, ¿sí? Y un momento posterior, que en modo alguno es computado por la legislación aplicable, tal el del cobro efectivo, no resultan alcanzadas por el impuesto de tratas. Es la propia normativa la que las excluye del ámbito de imposición, decía también Lapine. Pretender que se tribute sobre las diferencias de cambio importaría tanto como aplicar un sistema cuando es más conveniente al organismo recaudador, y decía, nótese que el criterio de lo devengado lleva a que el impuesto se adeude con anterioridad al cobro efectivo de la operación, resguardando el crédito fiscal, por ejemplo, de la desvalorización producto de la inflación, mientras que vendría a recurrirse a otro, sin norma expresa que así lo autorice, cuando de ello se derivan nuevas diferencias que pueden aumentar a su vez la base imponible considerada. Tanto más arbitrario deviene el criterio comentado, desde que por la estructura del gravamen en cuestión, la incidencia de las eventuales diferencias de cambio negativas nunca puede ser tenida en cuenta, ¿sí? Hay otra
vocal que integra el tribunal, que es la doctora Ardoy. Sí, que la doctora Ardoy, en el caso Aerolíneas, había hecho un análisis mucho más enfocado en temas propios de las normas contables y había distinguido el concepto de ingreso, que ingreso es lo que representa el ejercicio de una actividad. Entonces, como no hubo una actividad por parte del contribuyente que permitiera tener derecho al cobro de las diferencias de cambio, eso no era un ingreso y estaba fuera del hecho imponible, ¿sí? Eh, Así que bueno, lo que sí resulta notorio es que Provincia de Buenos Aires tiene muchos antecedentes del tema, ¿sí? Después, ustedes saben que la integración del Tribunal Fiscal fue cambiando desde el 2008 hasta ahora, ¿sí? Han habido algunos nuevos vocales como el doctor Carballar, el doctor Crespi, que también acompañaron en el caso Nordelta y en el caso Ciagro la tesitura de que las diferencias de cambio no están gravadas por el impuesto, ¿sí? Lo cual, bueno, eso da seguridad jurídica y convalida con la tesitura que tenía anteriormente el tribunal, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires no hay tantos antecedentes y los que hay, por lo menos los que se han conocido, ¿sí? No son del todo, no acompañan la línea de pensamiento o la interpretación que les venía comentando, ¿sí? El primero es el caso Baisur, del 2005, febrero del 2005, y el segundo es Algodonera Santa Fe, también de agosto del 2005, ¿sí? Eh, de Algodonera Santa Fe los invito a leer cuando puedan todo el fallo. ¿Sí? Hay un excelente análisis del doctor Corti, ¿sí? Donde el doctor Corti se mete en algo que no comenté, pero que vale la pena saberlo, que es bueno, las diferencias de cambio de la moneda extranjera han tenido un tratamiento en el Código Civil antes y después de la ley de convertibilidad. Y bueno, este fallo del 2005, pero nosotros sabemos que a partir de agosto del 2015 rige el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Entonces, bueno, eso también tiene impacto en lo que estamos analizando, eh, pero el doctor Corti lo que considera es que no hace un muy buen análisis con fundamentos de derecho tributario y considera que las diferencias de cambio no están alcanzadas, ¿sí? ¿Qué pasa con Hoyts? Hoyts es de la Sala 2, es bastante reciente, no habla del tema en forma directa, por eso puse un signo de pregunta, porque yo creo que abre un interrogante. Coitz era tomador de pasivos, ¿sí? Lo que la Ciudad de Buenos Aires, el fisco, pretendía grabar eran diferencias de cambio por un pasivo tomado en dólares y por las fluctuaciones, ¿sí? Y bueno, termina concluyendo la Cámara que eso no está dentro del objeto del tributo. Entonces, eh, entiendo que por como lo ha dicho la Cámara, por lo menos la sala 2 de la Cámara, lo que comenta sobre las diferencias de cambio positivas producto de un sujeto que toma un pasivo, podría considerarse cuando un sujeto factura en moneda extranjera, ¿sí? Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo evoluciona la jurisprudencia en este punto. Y ya para ir cerrando, para no pasarme del tiempo, tenemos un antecedente administrativo de Santa Fe, de la API, dictamen 341 del 2019. El caso es YPF, ¿sí? Y se fiscalizó a YPF, se pretendieron ajustes en varias cuentas contables. Una de ellas es la que acá surge entre comillas, diferencia de cambio positiva por operaciones financieras. Bueno, la administración, después de analizar lo que contenía esta cuenta, que son la diferencia de cambio porque se facturaba moneda extranjera, dice, el impuesto no grava el resultado por tenencia de bienes. Y para ver antecedentes, toma el caso Ciagro, que comentamos, el caso Aerolíneas del 2013, también las normas de la Comisión Arbitral cuando habla de qué son ingresos computables y qué no, y termina diciendo, lo único que es diferencia de cambio computable para los coeficientes son la venta, son aquellos ingresos que surgieran por la venta de moneda extranjera, ¿sí? El resto no. Entonces, también repasa el Código Fiscal de Santa Fe, va al artículo 10, que ahora les voy a decir qué es lo que dice, y concluye. Las diferencias de cambio que pudieran generarse a favor del contribuyente como consecuencia de la depreciación de la moneda nacional entre la fecha de facturación y la fecha de cobro no está alcanzada por el impuesto. Si de acá, bueno, cuando el contribuyente se defiende y hace el análisis de la administración provincial, termina desistiendo de la pretensión fiscal en este punto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el Código Fiscal? Bueno, que en este artículo 10, que cuando se facture en moneda extranjera, el hecho imponible se va a medir al el tipo de cambio del día anterior de la facturación, ¿sí? Esto mismo lo dice la provincia de Buenos Aires
en el artículo, ya lo voy a decir, 289, y el Código de la Ciudad en el artículo 53, ¿sí? Yo cuando había analizado el tema no había reparado en eso porque me fui a lo que es el impuesto a los ingresos brutos en sí, ¿está bien? Pero bueno, creo que es un punto de vista válido y sirve para apoyar lo que anteriormente mencionábamos de las causas que el Tribunal Fiscal ha resuelto y bueno, es un elemento más que permitió apoyarse a Santa Fe, ¿sí? El tema no está cerrado, ¿sí? El tema no está cerrado, más allá de lo que los antecedentes que tenemos, hay una realidad que es la pretensión recaudatoria de las distintas administraciones, ¿sí? Es algo fácil de fiscalizar porque surge de cuentas contables que están expuestas en los balances, en las notas a los estados contables, pero bueno, es un tema que creo que tenemos que ir siguiendo, ¿sí? Y por el momento, insisto, estoy firme en la tesitura que les transmití, que no es parte del objeto, no es actividad, menos es base imponible, ¿sí? Y bueno, parecería ser que por los días que se vienen es un tema que va a seguir estando también en el candelero. Así que espero que les haya servido este repaso. Y bueno, cualquier consulta, Pablo, Patricio, Sebastián me la hacen saber, ¿sí? Bárbaro, Martín, muchas gracias. Sí, ahí hubo preguntas. No sé si te queda algún minuto más o las hacemos al final. Mirá, me tengo que retirar, te pido que me las pases y las contesto personalmente, ¿sí? Buenísimo, Bueno, buenísimo. saludos a todos, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, para los que entraron unos minutos más tarde, les recordamos mantener los micrófonos silenciados. En el chat vamos a leer y tomar las preguntas. Les pedimos que las formulen por ahí lo más completo que admita el chat. Está el link de asistencia ya enviado. Los certificados se van a remitir a la brevedad y estamos grabando este encuentro. Bueno, ahora le damos la oportunidad a Lorena Julia Flores. Ella va a hablar de exclusiones y deducciones en la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Ella es abogada y se encuentra cursando la maestría en Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Buenos Aires. Lorena, Hola, con vos. buenas tardes. Gracias, Sebastián. Bueno, muy buenas tardes. Un agradecimiento muy grande a la comisión por la oportunidad. Y bueno, voy a compartir Power. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, voy a hablarles y hacer un poquito un raconto de las particularidades de las exclusiones y las deducciones en la base imponible de ingresos brutos. No voy a reiterar algunos conceptos que ya planteó Martín y que, bueno, están súper claros respecto de la diferencia entre la base imponible, el hecho imponible en el caso de ingresos brutos, las condiciones que tiene que cumplir la definición del hecho imponible siguiendo los parámetros de la ley 23.548 y, bueno, las cuestiones que conocemos. Tomé como base las normas de Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad a nivel nacional todos los fiscos locales mantienen unas definiciones similares, salvo en algunas cuestiones que ahora vamos a ver en cuanto a las exclusiones de base, pero por la particularidad misma que tiene este tipo de tracción. Muy bien. Entonces, hablamos que la base imponible constituye la materia que se utiliza para hacer la medición del hecho imponible, del impuesto sobre los ingresos brutos, y de la forma en que se encuentra definido en las normas, es súper amplia, es muy, muy amplia, con lo cual
ingresaría dentro de cualquier tipo de actividad, cualquier ingreso, tanto parcial, total, transitorio, definitivo, ingresaría dentro del concepto, con lo cual, como paso previo a la determinación del tributo, tenemos que llegar a lo que entendemos como el ingreso bruto efectivamente grabado. Entonces, nos vamos a encontrar con dos tipos de detracciones previas. La primera son las exclusiones de base. Cuando hablamos de ingresos que por su naturaleza en realidad no son ingresos y por lo tanto están de forma aclaratoria, dispuestas en las normas, en los códigos fiscales, pero que no son taxativas, sino que siguen una línea en la cual hace a la propia naturaleza de estos ingresos que no correspondan a ser ingresos brutos. Y por otro lado, las deducciones de la base imponible que en este caso sí tienen que estar en forma expresa, definidas por cada una de las normas locales. Bien. Entonces tenemos que, como principio general, es un ingreso bruto el que constituye una contraprestación o retribución por el ejercicio de la actividad sujeta a impuesto. Estos ingresos, entonces, para ser grabados, deben representar exclusivamente los provenientes a una actividad grabada, porque solamente ese ingreso será el que sea realmente representativo de la cantidad o de la actividad económica que se quiere grabar. Y esa, en definitiva, es la justificación teórica de la base imponible que se eligió para el caso de ingresos brutos y por qué se eligió ese tipo de base. Siendo así, todos los ingresos que encuadren dentro de esa noción, y solamente ellos es donde se va a aplicar la alícuota, y en definitiva es la que nos va a dar el ingreso bruto a ingresar, o el tributo a ingresar. Estas exclusiones, entonces vamos a hablar primero de las exclusiones, por su naturaleza no integran la base imponible porque no retribuyen la actividad grabada. Por esa razón son ejemplificativas y no solamente enunciativas, y el hecho de que alguna actividad o algún ingreso de esta naturaleza no esté dispuesto en forma normativa quiere decir que eso le dé facultad al fisco para grabarlo. Entonces, funciona como un recurso meramente técnico para aclarar una situación económica que no termina de ser definida claramente. Vamos a ver, en el artículo está dispuesto en el artículo 188 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Tomé las que están en negrita, son las que vamos a ver brevemente, jurisprudencia. En el caso de los tributos en tránsito, que están definidos en el inciso A, los reintegros de los comisionistas y consignatarios, y de los subsidios, con los que también tenemos jurisprudencia de la Corte Suprema. Después hay algunas características que son propias de la jurisdicción, como el caso de las cooperativas, las producciones agrícolas y los importes abonados por entidades prestatarias de servicios públicos, etc. Esto puede variar por esta misma razón de que se tratan de cuestiones aclaratorias. Entonces, cada uno de los fiscos va a tener distintas proyecciones de lo que quieren explicar de acuerdo a lo que hace a su realidad económica. Bien. En el caso del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, tiene también algunas particularidades y también tiene estos tres que les había mencionado en primer lugar. ¿Por qué se llaman en tránsito? Porque en realidad lo que sucede con estos tributos es que no forman parte de la actividad del prestador del servicio, del que realiza la venta, sino que los posee, pero inmediatamente tiene que entregarlos al Estado o al destinatario final. Entonces, por esta razón, solamente pueden ser deducibles por los contribuyentes de derecho y que tienen que estar inscritos. Tiene una relación muy fuerte con la previsión legal de que la deducción solo puede ser efectuada por contribuyentes de los gravámenes que están citados
pero no quiere decir que sean los únicos que están expresamente determinados en la norma. Perdón. ¿Se escucha? Bueno, en el caso de tanto de la norma de Ciudad de Buenos Aires como de Provincia de Buenos Aires, hay en ese inciso A, hay un detalle de cuáles son estos tributos, pero también hay una referencia a otros. Y estos otros lo que tienen que cumplir es esta condición de ser en tránsito. Y en este caso encontramos como ejemplo la causa SkyCap S.A. del año 93, en el cual una empresa que se dedicaba, una contribuyente que se dedicaba a el servicio postal aéreo, la provincia de Buenos Aires le realizó el ajuste sobre los ingresos por lo percibido por una tasa postal que estaba prevista por una norma nacional. La contribuyente actuaba como un permisionario de, en ese momento, Encotel, en los términos de la Ley Nacional 2216, y en ese caso la norma quedaba a cargo del cliente, o sea, del usuario de los servicios de SkyCap. Por esta razón, la provincia de Buenos Aires consideró que esos ingresos correspondían ser grabados, pero el Tribunal Fiscal de Apelaciones definió que no, que en estos supuestos es un contribuyente que en el ejercicio de actividad simplemente está en contacto con la suma de dinero que no le pertenece. Es decir, no era posible que afirmar que esos valores fueron una remuneración o retribución por la actividad que realizaba, sino que simplemente eran agentes de percepción que luego no disponían de esos ingresos, sino que los ingresaban. Hay otros ejemplos de este tipo, pero como ven, esta tasa postal no está expresamente indicada en la norma, sino que es un tributo que cumple con las condiciones de estar en tránsito y por lo tanto no corresponden a ingresos grabados. Una situación similar se da en el caso de la causa Village Cinemas. En este caso es el Fondo de Fomento Cinematográfico que corresponde al INCA, y la situación era exactamente la misma porque los ingresos no integraban la base imponible del impuesto, porque no representaban una retribución o contraprestación por la actividad de Village Cinemas, sino que era un agente de percepción, como en el caso anterior. Ahora bien, Perdón, tiene Lorena, que que tener... te interrumpamos, discúlpame. No Sí. sé si habrá algún problema que se habrá trabado la presentación, porque nos quedamos con el 236. No sé si te podés fijar en la pantalla. A Tal vez ver, vos lo estés viendo. yo lo estoy pasando, pero dejo de Claro, compartir y vuelvo a compartir. a ver, sí, porque es como que se quedó trabado y no sabemos qué pasó. Nos están preguntando la audiencia. Estas son las que tienen las transmisiones en vivo, Ahora como verán. está en tributos en tránsito. ¿Estamos? Ahora sí, ahí está. A Bueno, ver si mil gracias, perdón la interrupción. No, por favor, corre, se mueve. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, en este caso se trataba de tributos en el sentido de que su definición ya indicaba que se trataba de una tasa. Perfecto, por esto estoy de vuelta. Ok. Pero también se da el caso de ingresos adicionales que no tenían la denominación de tributo en su creación. Y esto fue lo que se presentó en el caso de Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, en el cual la concesión obtenida por los Trenes de Buenos Aires tenía una condición en la cual ellos se obligaban a percibir un ingreso adicional, pero que tenía que estar destinado efectivamente a obras que le correspondían al Estado. El Estado en el mismo contrato de concesión indicaba que en la situación económica en la que se encontraba, no disponía en ese momento del capital suficiente como para llevar adelante esas obras. Entonces lo dejaba en cabeza del concesionario, que a su vez tenía que ejecutar las obras. Es decir, quizás no se cumple la condición de tránsito que vimos antes, pero no es parte de la retribución por el servicio que prestaba el concesionario, sino que
nuevamente se trata de una actividad propia del Estado que le fue conferida a este concesionario. Muy bien. Pasamos al otro de los supuestos que elegí al azar, pero que en realidad es el de reintegro de gastos. Estos reintegros de gastos, percibidos por los comisionistas, consignatarios y similares, vamos a ver que hablamos con similares, en este caso se excluye de la base imponible los reintegros percibidos por estos sujetos correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros en las operaciones de intermediación en las que actúan, porque el reembolso de ese gasto realizado en tales circunstancias no es un ingreso, en definitiva, porque se hace cargo de ese tipo de gasto. Por eso están excluidos y no conforman ingreso para el contribuyente. Lo que cabe determinar para definir si se trata de un reintegro de gastos es el análisis de las sumas, si las sumas retribuyen el ejercicio de la actividad o se trata de una facturación de un gasto incurrido realizado por un mandato o por un acuerdo tácito con un tercero. Y además, con la condición de que este gasto que se incurre tiene que ser idéntico al importe que luego es recuperado. En la causa Corporaciones Comunitarias, Corporaciones Comunitarias era una administradora inmobiliaria y prestaba servicios empresariales a ferias comunitarias. Al determinar el impuesto, tomó algunos conceptos como reintegro de gastos, los que no en todos los casos pudo probar que fueran efectivamente reintegro de gastos. ¿Por qué? Porque había tomado gastos de publicidad, gastos de mantenimiento, gastos de vigilancia, gastos de servicios como electricidad y gas. En el caso de los gastos de publicidad, lo que indicaba era que no lo hacía respecto de las ferias comunitarias, sino que lo hacía en cabeza de cada uno de los operadores que estaban dentro de las ferias. El mismo caso para el mantenimiento y el mismo caso para la vigilancia. Pero el tribunal en este caso consideró que la recurrente, en este caso que Corporaciones Comunitarias, demostró únicamente respecto de los conceptos de recupero de gastos por el caso de la electricidad y el gas. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto en el contrato de Corporaciones Comunitarias que esos gastos se iban a distribuir dentro del contrato, estaba dispuesto que se iban a distribuir en cada uno de los feriantes, con lo cual había una clara determinación de cuál era ese ingreso que no correspondía tomar, y respecto del resto de los gastos, lo que expresamente se vio de la prueba es que no había una relación exacta entre los gastos recuperados y lo que había facturado Corporaciones Comunitarias. Al no haber identidad entre estos conceptos, no pudo considerarse que estos reintegros fueran tales y por lo tanto no podían ser excluidos de la base imponible. Seguimos. En el caso, tenemos Fénix Logística. En Fénix Logística es la contracara de Corporaciones Comunitarias, porque en este caso sí, Fénix pudo probar que la sumatoria coincidía, o sea, la fiscalización había considerado que surgía del contrato de representación entre Fénix y el cliente el detalle de gastos en carácter de representante que debían ser reintegrados por la representada. Y a su vez, Fénix tenía una remisión previa de una cuenta para que esos gastos fueran aprobados, para que los pudiera asumir como tales. En ese caso, la prueba fue muy importante porque esto fue lo que le permitió que esa identidad entre el recupero y el gasto dejaran que Fénix pudiera tomarse esta deducción. Perdón, deducción no, exclusión. Ahora bien, hay situaciones más particulares, como es el caso de los contratos de publicidad. En este caso,
tomé Interamericana Communications Holding, que en este caso la contribuyente lo que hacía era deducirse gastos de publicidad por elementos que vendía en consignación. Ella decía, Interamericana decía que su actividad era en realidad solamente la venta de esos, eran teléfonos celulares que vendía en consignación, que los gastos que tenía por publicidad en realidad eran atribuibles a la venta de esos productos y por eso estaban en realidad en cabeza, para ellos era un gasto que después rendía a MX en su momento. Pero la conclusión es que en realidad eran un resarcimiento por la actividad extra que llevaba a cabo para poder poner esos productos en el mercado, con lo cual se consideró que era un ingreso grabado y se declaró de esa forma. Finalmente, en este tema, en el caso de EIVICO, EIVICO era una desarrolladora inmobiliaria que lo que hacía era, cuando generaba los fideicomisos para generar los desarrollos inmobiliarios, había oportunidades en que los aportes no eran suficientes para llevar a cabo el proyecto, con lo cual ingresaba en forma personal esos ingresos, lo aportaba y luego lo distribuía. En este caso, la particularidad que tiene es que EIVICO se manejaba en forma como un intermediario, por lo cual, que sea un intermediario no implica que no pueda considerarse ese coste, ese gasto, como un reintegro que tenga que volver a retomar, y por lo tanto lo puede excluir de la base. Finalmente, pasamos a los subsidios y subvenciones, en los cuales tenemos fallos de la Corte Suprema, son subsidios, subvenciones, gastos estatales, tendientes a fomentar el bienestar general, y este concepto nos lleva inmediatamente al artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, cláusula del progreso, y son por naturaleza ingresos que no corresponde que sean retribuidos, en tanto que son una liberalidad por parte del Estado nacional, provincial o municipal, y además lo que se trata de evitar es que esos proyectos puedan ser llevados a cabo sin la intervención de los fiscos locales, y que esos desarrollos se puedan llevar a cabo. En particular, previo al fallo del que vamos a hablar de la Corte, que es Camusi contra Tierra del Fuego, tenemos cuál era la duda que se generaba, o cuáles eran los ajustes que llevaba a cabo el fisco. La controversia estaba respecto de ciertos subsidios que, en opinión de las autoridades administrativas, eran ingresos gravables porque eran compensaciones de tarifas. Y se interpretaba que esas compensaciones de tarifas no tenían la naturaleza de subsidios y subvenciones. Esto fue determinado en sede administrativa por el fisco de la provincia de Buenos Aires. Los subsidios a los que se aludía en la norma, en realidad, eran los montos concedidos por el Estado como liberalidades que no constituían una retribución por la actividad ejercida. Entonces, por eso debían extraerse, digamos, de la base imponible. Pero eso no era, no reflejaba el caso de la compensación de tarifas, porque no tenía la misma naturaleza de subsidio, sino que era la prestación de un servicio a determinado tipo de usuarios, como por ejemplo las tarifas residenciales o las tarifas diferenciales, en el caso de Camusi, para los jubilados, o por prestarse en la zona patagónica, y por lo tanto no tenían la misma naturaleza. Lo que dijo la Corte es que en realidad esto no es así. Independientemente del nombre que tenga, la determinación y la función que estaba prevista para que Camusi pudiera obtener esos subsidios en forma directa y después
en el caso de los usuarios residenciales, trasladarlo a la factura, eran considerados subsidios y subvenciones en el sentido en que está previsto para la exclusión en la base imponible de ingresos brutos, y por lo tanto no tenían que ser formar parte de la base imponible gravada. Y, perdón, sigo. Paso rápido porque si no, no terminamos. Y en el caso de las deducciones de la base imponible, como ya dijimos, en el caso de las exclusiones eran parte de la actividad que sí tenían una relación con la actividad y por lo tanto por su naturaleza no eran parte y no eran enunciativas. En el caso de las deducciones son taxativas y no pueden computarse en la base imponible porque están expresamente contempladas dentro de cada una de las normas locales y por eso van a variar. En este caso ya no vamos a tener identidad. En particular, en el caso de Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, son exactamente las mismas. No hay una diferencia como en el caso de las exclusiones de base. Por lo tanto, en este caso, lo que tiene que existir es una conexidad entre la deducción autorizada y las actividades de las que deriven los ingresos de objeto de la imposición. Es decir, no se puede producir un descuento que corresponda a un acto que no fue objeto de la imposición, en primer término. Y tiene que haber una relación directa entre el periodo fiscal en que la erogación se genera y la detracción. Es decir, tiene que haber una relación directa entre el periodo fiscal y la fecha el plazo, el periodo de la erogación. Bueno, acá están en el artículo 189 del Código Fiscal de Buenos Aires y el 236 del CABA. Bien. Devoluciones, primer caso, devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente concedidos. Traigo dos ejemplos de Carrefour, uno en sentido positivo para el fisco y otro en sentido negativo. En el primer caso, el de la sala 2, lo que hizo el fisco de la provincia de Buenos Aires fue tomar los ingresos declarados no declarados por Carrefour, en el caso de las punteras de bolo, o cuando se hacía una diferencia o una bonificación a aquellas empresas en las que se les daba un lugar preferencial dentro del supermercado para poder exhibir sus productos. En ese caso era un descuento concedido y deducible para el proveedor y un menor costo de compra para Carrefour. En este caso, entonces, los ingresos, lo que definió el Tribunal Fiscal fue que los ingresos representaban un ingreso, para la firma por la ocupación de una góndola, un espacio de tipo preferencial, y por lo tanto era una diferencia para ellos y era un ingreso imponible. Formaba parte de la base gravada. La autoridad, en el caso de ARBA, lo que hizo fue una caracterización en donde las notas de débito, ¿sí?, les representaban un ingreso para la firma por la ocupación de la góndola exclusiva o este espacio preferencial, pasillo central, lo que sea. Acá también lo que hubo fue un muy buen análisis del fisco en el cual pudo detectar este tipo de ingresos. Ahora bien, en el caso de la sala 1, nuevamente Carrefour, ARBA lo que hizo fue determinarle diferencias por las obligaciones fiscales, donde se le discutió la gravabilidad de las notas de débito por descuentos por compras de gran volumen, que es uno de los presupuestos que tiene específicamente la norma, bajo la denominación de bonificación de porcentaje sobre compras y sumas fijas. Lo relevante de este caso era establecer si se otorgaban o pactaban descuentos en forma previa. El fisco interpretó, y el tribunal entendió que forzaba el texto de la ley, que los descuentos y las bonificaciones debían surgir exclusivamente de notas de crédito o facturas emitidas por los proveedores. Entonces,
en realidad las partes tenían la plena libertad para acordar la forma de instrumentación que consideraran más adecuada, con lo cual, que fuera una nota de débito o que estuviera dentro del acuerdo contractual entre Carrefour y sus proveedores, era indistinto, porque en realidad lo que alegaba Carrefour era que este tipo de beneficios no podían pactarlo en forma expresa por una cuestión de lealtad comercial con el resto de sus proveedores. Entonces, como tenían distintos tipos de acuerdos, la forma en que la instrumentaban era distinta, y por lo tanto el tribunal entendió, con la prueba realizada, que la forma en que la instrumentaran era indistinta, porque el efecto era el mismo. Se trataba de una bonificación que estaba prevista por una compra por un mayor volumen, que era uno de los casos previstos por la norma específicamente, con lo cual le permitió a Carrefour que concluyera que estas devoluciones podían ser deducidas de la base imponible. Finalmente, para esta cuestión, en el caso de Laboratorios Bernabó lo que hacía era proveer de sus productos para poder posicionarlos en el mercado y los liquidaba en precios mucho más bajos para poder, esto se trataba específicamente de un producto para la gripe, que es muy popular. Entonces, no cumplía específicamente con los términos que preveía la norma, es decir, eran efectivamente acordados, estaban debidamente documentados, pero en este caso, lo que se termina de definir es a qué se refiere con similares la norma. No se refiere a situaciones en las que se trata de posicionar una marca, sino que yo otorgo una bonificación o un descuento porque me pagan mi producto en forma previa o en un plazo anterior al que yo tenía acordado, o porque por el volumen que vendo hago un descuento. Entonces, este concepto de similares que está dentro de la norma refiere a esas dos ideas, que sea similar a una venta por monto o similar a una venta o un pago o una cancelación de la deuda en forma previa a la acordada. En este caso era una situación de posicionamiento de producto, con lo cual este similar no se cumplía, porque no había una similitud con esos dos caracteres que tenían que tener las devoluciones para poder ser excluidas de la base imponible. Y finalmente, otra de las previsiones de las deducciones de base está dada por los créditos incobrables previstos también en las dos normas, que tienen como características que tienen que estar producidos en el transcurso del periodo fiscal en que se liquida y que tuvieran que computarse como gravados. No es procedente cuando la liquidación resulta del método de lo percibido, porque se pierde la idea de que sea un incobrable, porque en definitiva ya está percibido. Y además, también tiene la particularidad de que si ese incobrable se convierte posteriormente en un crédito que yo puedo cobrar, se va a tener que atribuir ese ingreso e ingresar el tributo. Las dos normas prevén ciertos criterios para determinar cuándo hay índices de incobrabilidad. Son la cesación de pagos, dada por la quiebra, el concurso preventivo, desaparición del deudor, prescripción y la iniciación del cobro compulsivo. Como ejemplo, en el caso de frigorífico de Matadero Chivilcoy, lo que hizo este contribuyente fue efectuar pagos por medio de cheques endosados, y a su vez las empresas que recibieron estos cheques no pudieron cobrarlos, que no eran de otra empresa que se encontraba en quiebra. Iniciaron el juicio ejecutivo. La cuestión es,
Frigorífico y Matadero Chivilcoy se hizo cargo de esa deuda, canceló las deudas y a su vez declaró como incobrables esos créditos por cuenta de esos cheques que les fueron emitidos a ellos. El Tribunal Fiscal consideró que en este caso era válido, con independencia que las ejecuciones fiscales fueron iniciadas las ejecuciones de los cheques fueron iniciadas por sus clientes, porque en definitiva eran una prueba de la iniciación del cobro compulsivo, era una prueba manifiesta del índice de incobrabilidad, con independencia de que ellos no fueron, Matadero, Frigorífico y Matadero, no fue el que dio inicio a ese cobro compulsivo. Bueno, muchas gracias. Un pequeño y breve raconto y espero les sirva. Bueno, muchas gracias, Lorena. Ahora voy a compartir nuevamente el link de asistencia por las dudas para los que entraron en este ratito. Me anoté algunas preguntas para el final. Y bueno, ahora le daríamos el espacio a la última exposición a cargo de Hugo Alberto Ludueña. El tema es inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos de sujetos de otras jurisdicciones que operan por comercio electrónico. Hugo es abogado especialista de Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de grado de la materia Derecho Tributario de la Universidad Siglo XXI, profesor invitado en la especialización de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, autor de diversos artículos sobre temas de tributación y coautor de libros sobre temas de tributación, Derecho Constitucional Financiero y Tributario Local, Editorial Ad Hoc, y Derecho Penal Tributario, Análisis Integral y Sistemático, Derecho y Garantías Fundamentales, Editorial Ad Hoc, y se desempeña en la Dirección de Inteligencia Fiscal del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba. Hugo, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Primero que nada, agradecer a la comisión por la invitación, a Pablo Realices en su nombre, y al igual que decía Mauricio, el tema de que no decía también que soy padre de 3 hijos y es una labor bastante ardua. Voy a tratar de compartir la pantalla. Un segundo. No sé si están pudiendo ver. Ustedes me dicen. Sí, se ve perfecto. Se ve bien. Bueno, perdón. Bueno, el tema es que les traigo un tema muy novedoso, un tema que no he encontrado antecedentes, como lo han nombrado los dos anteriores expositores, no he encontrado antecedentes que hablen de la antecedentes de ninguna resolución administrativa ni de ninguna etapa judicial, sino que es un tema que es, como le digo, novedoso y que está actualmente en auge. Perdón porque se me pierde, no sé si están viendo bien, porque a Sí, mí Hugo, se me hace... se ve La primera perfecto, ¿eh? filmín. Se ve bien la presentación, se ve en la Sí. pantalla, Así que porque a mí no se me ve, perdón porque no apretá le veo, F5 a ver si puedes yo no le agrandarlo. veo, yo no le veo que se transmita. Ahora, Ahí, Ahí sí, se ve. bien, ahí está. ahí se movió, La primera filmín. Perfecto. Muy bien. perfecto, bueno. Lo primero que tenemos que saber que no es ninguna novedad que la Internet ha revolucionado nuestra vida, ¿no? El incursionamiento de lo que se llama la era digital
ha traído una nueva tecnología que se puede ver con la abundancia de los aparatos o dispositivos electrónicos y la digitalización de todo. Cuando digo todo, hablo de la información, de los servicios, y todo esto lo que ha traído es un impacto muy profundo en los diversos aspectos de nuestra vida, incluyendo tanto, como le decía, la comunicación, la educación, el entretenimiento y hasta la economía. Y, y la incursión de esta revolución de Internet, lo que nos ha traído en cuanto a la transformación de las transacciones comerciales es la irrupción de lo que conocemos como comercio electrónico o e-commerce, ¿sí? Que lo podemos definir como la compra y la venta de bienes y servicios a través de esto, de Internet, que se empezó a utilizar en el año 97 y estamos hoy por hoy en el 2023. Y cuando le decía padre tres hijos, es actualmente los jóvenes que no vivieron sin Internet dicen es algo totalmente necesario. ¿Cómo pudiste vivir, papá, sin Internet? Y la gente joven, los nativos digitales, es como que no ven otra forma de que se desarrolle el mundo sin Internet, ¿no? Eh, este comercio electrónico es una nueva manera de realizar transacciones que involucra actividad, que involucra todo, ¿no? Involucra la publicidad, la búsqueda de productos, a través de la búsqueda seleccionarlo y una vez seleccionado también pagarlo y después de pagarlo también pactar la entrega de este producto y todo sin necesidad de salir del entorno digital o de Internet. Todo hecho a través de plataformas digitales y sin la necesidad de estar físicamente presente en un comercio, como lo conseguíamos antes. Entonces, esta irrupción del comercio electrónico hace que lo físico, el aspecto físico, ya no sea tan relevante. Se puede prescindir de tener un empleado, de tener un viajante, de tener un preventista, y hasta se puede prescindir de tener un local comercial y hasta de un depósito, ¿no? Se puede todo manejar estando atrás de una computadora. eh, estas plataformas, esta incursión del comercio electrónico, lo que ha traído son beneficios a las empresas que pueden vender y ofrecer sus productos en un entorno global, ya no solamente hablar de un pequeño comercio de barrio que al entrar o al ofrecer sus productos a través del comercio electrónico puede, según la plataforma en donde lo ofrezca, convertirse, salir del ámbito de su barrio hasta pasar la frontera de la ciudad, de la provincia y también hasta de una nación. ¿Sí? Esto sería un poco las virtudes que tiene el comercio electrónico. ¿Y qué otra virtud tiene? Porque podemos ver virtudes en cuanto al comerciante, pero también virtudes para el comprador, porque lo hace en un entorno de comodidad y se le brindan oportunidades que no se le brindan por allí en una tienda física. Eh, Otra de las virtudes que tiene el e-commerce o los sucursales virtuales es que amplía las posibilidades de la clientela, ¿no? Amplía a quién puede llegar. Eh, Perdón, esto te lo había dicho. Y por último, el ejercicio de la actividad. Podríamos decirnos, sin temor a equivocarnos, que quien realiza el comercio digital eh, realiza la actividad onerosa, la actividad, el ejercicio de una actividad lucrativa o no, de acuerdo a lo que nos digan los códigos tributarios o si nos regimos por lo que dice el convenio multilateral. Entonces, si la persona que tiene una sucursal virtual o que recurre al e-commerce realiza una actividad económica onerosa, podríamos inferir que esa persona es un sujeto pasivo del impuesto sobre los ingresos brutos.
Y aquí se da el principio del problema de motivo de esta exposición. Si un comerciante, como decíamos, que amplía la posibilidad de clientela, sale de lo físico, si un comerciante ofrece su producto mediante una tienda digital, está situado en una provincia A, y a sus bienes o servicios los adquiere una persona ubicada en una provincia B, pasa a ser contribuyente de sujeto de convenio multilateral, ¿sí? Eh, para empezar a hablar de esto, tenemos que tener en cuenta que el convenio multilateral se dictó el 18 de agosto del año 1977, época en la que no existía la Internet, o por lo menos no la conocíamos como está ahora, ¿no? Entonces, no podemos pensar que el convenio, que los legisladores que estuvieron atrás de la escritura, de escribir, de pensar el convenio, podrían haber pensado en algún momento la existencia o la irrupción de Internet. No obstante esto, podríamos, como decíamos antes, al realizarse la actividad económica y al traspasar la frontera de una provincia, podríamos decir que estaríamos en una actividad alcanzada por las normas del convenio multilateral. El convenio multilateral da sus conceptos centrales en el artículo 1, ¿no? Allí lo podemos dividir a este artículo y ver que hay una parte que nos habla del ejercicio de la actividad cuando tengan implicancia en más de una jurisdicción, ¿sí? Nos dice que para considerar también que ingresan o está abarcado por el convenio multilateral, tiene que haber gastos como sustento territorial, ¿sí? Cuando nos habla de los gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables los efectos del artículo 3. Si bien el convenio multilateral no habla de sustento territorial, esto es una creación doctrinaria y creo que estando ya en la época que estamos, no hay discusión alguna que el gasto es fundamento del sustento territorial o como lo llaman algunos actualmente, nexo territorial. Y por último, el último párrafo nos habla de la operación entre ausentes, que no cabe en duda, como le decía, más allá de que no estuvo contemplado en su redacción original del año 77, al hablar de operación entre ausentes, diciendo que sea este cualquier medio utilizado para formalizar la operación que origine el ingreso, y nos nombra correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etcétera. Creo que actualmente la correspondencia podría ser mediante mail, el telégrafo ha dejado de ser usado, el teletipo también, el teléfono, como era utilizado en aquella época, hoy por hoy no es utilizado, sino de otra manera, y en el etcétera, como le decía anteriormente, se puede considerar que está abarcado o incluido, perdón, el comercio digital a través de las plataformas electrónicas. Quiero detenerme también a decir cuáles son las facultades que tiene para expedirse la Comisión Arbitral como organismo de aplicación del convenio multilateral, ¿no? Y así el artículo 24 nos dice que la Comisión Arbitral puede dictar dos tipos de resoluciones. En el inciso A, de dictar de oficio o a instancias de los fiscos adheridos normas generales interpretativas de las cláusulas del presente convenio que serán obligatorias para todas las jurisdicciones adheridas. Y nos dice el inciso B, resolver las cuestiones sometidas a su consideración que se originen con motivo de la aplicación del convenio en los casos concretos. ¿Y por qué les traigo estas atribuciones o estas facultades que tiene la Comisión Arbitral como organismo de aplicación? Porque la Comisión Arbitral en el año, ya en el año 2002, a través de la Resolución General 83,
dio unos parámetros sobre la incursión o la nueva modalidad esta del comercio a través de plataformas digitales. Y si yo anteriormente le decía que en el 97 fue cuando empezó a incursionar la Internet de la manera que la tenemos, empezó el nacimiento de la Internet hasta llegar a la manera que hoy la tenemos concebida, y vemos que el dictado fue en el 2002, tenemos 5 años desde la irrupción de Internet como canal de comercialización hasta que se dictó. Entonces fue bastante incipiente, más allá que son 5 años, fue algo novedoso que hizo la comisión arbitral. Y por allí podemos leer algunos autores, parte de la doctrina que sostiene que la comisión arbitral no podría eh, decir si o legislar, ¿no? Legislar diciendo que se encuentra incluida la modalidad del e-commerce como una forma de transaccionar incluida en el convenio multilateral. Si nos vamos a lo que dice el artículo 24 en su inciso A, sí tiene las atribuciones para, o las facultades para dictar normas generales que interpreten, y la parte que tendría que interpretar sería del comercio entre ausentes, la palabra etcétera. Eso da motivo. El tema del caso concreto se los traigo y después más adelante lo voy a hablar en en las situaciones particulares. Como les decía, en la comisión arbitral hay un antecedente, que fue el primero, en la resolución 83 del 2002, pero 19 años más tarde, en el 2021, ya con un andar y muchas modificaciones y mucha tecnología implementada, con una evolución digital abrumadora, y con esta nueva modalidad incipiente y la irrupción de portales no dedicados a la compra-venta de artículos, tuvo que actualizar la resolución con nuevos conceptos, y así dicta la resolución general 5 del año 2021. Lo primero que les quiero decir, que no es propósito y no nos vamos a centrar en esta resolución, en esta exposición, sino que es dar el contexto para poder pasar luego a hablar de lo que es el tema en sí de la exposición, que es la inscripción de oficio, ¿no? Acá vemos que el artículo 1 de la resolución nos dice que se interpreta que la comercialización de bienes o servicios a través de plataformas, medios electrónicos y con aplicación de la tecnología o de dispositivo, plataforma digital o móvil, se considera que se encuentra encuadrada en las disposiciones del último párrafo del artículo 1 del convenio, de esto que le había traído con anterioridad. Y el artículo 2 nos dice que el sustento territorial del vendedor, ¿sí? Porque como recordemos siempre, para que para que consideremos que una transacción comercial o una actividad comercial esté involucrada, entra dentro del ámbito de aplicación del convenio multilateral, no solamente tiene que haber ingresos, ¿sí? Sino que tiene que haber el sustento territorial, que como hablábamos lo dan los gastos. Entonces el artículo 2 nos dice que el sustento territorial del vendedor de los bienes o del prestador o locador de servicio, a los efectos de la atribución de ingresos, se configurará en la jurisdicción del domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios, siempre que exista presencia digital. Y entonces aquí la resolución nos trae una nueva frase, un nuevo concepto, que es presencia digital. Concepto que ha sido discutido por la doctrina, porque se le achaca a la comisión arbitral que no siguió con los preceptos de la OCDE, que al momento de hablar del comercio digital y de la presencia digital, se le agrega una palabra no menor, que es presencia digital significativa. ¿Y qué es la presencia digital? Eso lo desmenuza el artículo 3 de la misma resolución, ¿sí? Dándonos 4 supuestos, que en definitiva
para no hacer muy extensa la charla, a rigor de la brevedad, tenemos que decir que siempre que haya un ofrecimiento, una venta de un producto o una transacción por medio de canales digitales, va a existir la presencia digital, ¿sí? Y esto aquí se da el problema, ¿no? Que con esta crítica que se hace y que fue una nota elevada por la Federación de Consejos Profesionales de la Comisión Arbitral, es qué importancia tenga que se diga presencia digital y no presencia digital significativa. A interpretación de la Federación de Consejos de Ciencia Económica, con que diga presencia digital, permitiría llegar al absurdo que que la realización de cualquiera de una sola transacción a través de los medios digitales daría lugar a que se pudiera considerar al vendedor incurso en el convenio multilateral y por ende contribuyente de los impuestos de ingresos brutos según las jurisdicciones. Cuando hablamos de presencia digital significativa, ya esto cambia, porque al decir significativa, quiere decir cuando hay una presencia sustancial, y al hablar de presencia sustancial podremos empezar a hablar o tener en cuenta la repetición de actos, ¿no? A que haya más de un acto o de una transacción. Dado aquí un poco rápido y somero este contexto de lo que es la economía digital y la resolución de la Comisión Arbitral, vamos a pasar a hablar del tema que nos trae aquí, que es la inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos de sujetos de otras jurisdicciones que operan en el comercio electrónico. ¿Qué se cuenta? Realizar estas operaciones que antes decía a través del comercio digital, podríamos hacernos la pregunta, ¿en qué jurisdicciones se configura el hecho imponible del tributo? Esto que le decía el ejemplo de un sujeto que ofrece o vende sus bienes o servicios en una provincia y los adquirentes se encuentran en una o más de las otras provincias que componen Argentina o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El solo hecho de realizar una transacción se tendría por configurado el hecho imponible o debería haber una repetición o superar algún monto. Bueno, esta es la respuesta, como sabemos, de la doctrina, es a través de la virtualidad, algo que ya nos trae el artículo 9 de la ley de coparticipación, diciendo que tiene que haber ejercido actividades de forma habitual. Pero esta virtualidad es única o de acuerdo a lo que diga cada una de las distintas legislaciones provinciales puede modificarse. Del estudio de algunas legislaciones provinciales que les traigo aquí, podemos ver que no hay como les decía, no hay un concepto único de habitualidad, pero sí podemos decir que van por el mismo carril, tienen el mismo sentido, ¿no? Y así, por ejemplo, el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos dice que la habitualidad está determinada por la índole de la actividad que da lugar al hecho imponible, el objeto de la empresa, profesión o locación, y los usos y costumbres de la vida económica. Y el ejercicio habitual de la actividad grabada debe ser entendido como el desarrollo en el ejercicio fiscal. Hay que tener muy en cuenta el ejercicio fiscal, sabiendo que el impuesto sobre el ingreso bruto es un impuesto periódico y esta periodicidad se marca en un impuesto anual con 11 anticipos, según también lo que nos trae la ley de coparticipación. Hay que saber que la habitualidad se tiene que dar dentro de todo el periodo, o sea, dentro de todo un año. El desarrollo
de la actividad de hechos, actos u operaciones de la naturaleza alcanzada por el impuesto. Entonces vemos que la redacción en plural nos estaría dando que tiene que haber una repetición y que no basta con el solo o mero acontecimiento de un solo hecho, de un solo acto o de una sola operación. Similar es lo que nos trae el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Puede cambiar un poco la forma de redactar, pero en sí es muy similar. Y lo mismo pasa con lo que nos dice el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe, ¿sí? Que nos dice también, al efecto de determinar la habitualidad, se tendrá en cuenta especialmente la índole y naturaleza específica de los actos que generan el hecho imponible, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica. Y se entenderá por habitual el desarrollo durante el ejercicio fiscal de hechos, de vuelta a hechos, actos u operaciones. Y aquí nos trae que también está a lo largo de la redacción de los artículos antes leídos, con presidencia de su cantidad o monto por quienes hagan profesión de lo mismo. Entonces vemos que la cantidad de operaciones o el monto no sería una variable para que se dé o no la habitualidad, sino que el desarrollo en el ejercicio fiscal de hechos o actos o operaciones. Y el Código Tributario de la Provincia de Córdoba nos dice, siguiendo lo mismo, que la habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de la actividad, el objeto de la empresa, profesión o locación, y los usos y costumbres de la vida cotidiana. Esto nos agrega un poco la redacción. Y se entenderá como ejercicio habitual de la actividad grabada el desarrollo en el ejercicio fiscal de hechos, actos u operaciones de la naturaleza grabada por el impuesto. Entonces, teniendo estas definiciones, ¿no?, de lo que nos dicen los códigos tributarios, podemos decir que realizadas varias, dos o más operaciones en una jurisdicción dentro del periodo fiscal, siempre que se da la naturaleza, podremos considerar que el vendedor, el oferente de bienes o servicios a través de plataformas digitales que concreta operaciones con adquirentes situados en otras provincias pasaría a ser sujeto pasivo del impuesto sobre los ingresos brutos. Y aquí ya nos vamos a adentrar un poco al tema objeto de la charla. Entonces, si un sujeto que ofrece sus bienes o sus servicios a través de las plataformas de Internet y es adquirido por sujetos de otras jurisdicciones y se dan las condiciones de habitualidad, debe ser o se debe considerar como sujeto pasivo del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Cómo debe proceder? Bueno, en principio diríamos que lo que tiene que hacer una vez detectado que se dan estas operaciones y que cumple con lo que nos dicen las legislaciones provinciales, tendría que proceder a la inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos. Recordemos que la inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos siempre debe ser considerada como un deber formal por parte del contribuyente, ¿no? El contribuyente se debe inscribir y luego presentar la declaración jurada para que se le determine el monto del tributo y así poder abonar la obligación tributaria. Pero como sabemos, muchas veces los contribuyentes, o por desconocimiento, o a lo mejor por un asesoramiento que considera que no son sujetos pasivos del tributo, no proceden, no realizan la inscripción de oficio. Y al no realizar la inscripción de oficio, por supuesto que los fiscos locales tienen sus formas de hacer que estos contribuyentes se inscriban, ¿no? Que sería a través de la alta o inscripción de oficio. Pero como estamos hablando que son sujetos que ya están actuando en una jurisdicción y pasarían a actuar en otras, serían sujetos que entran dentro del ámbito del convenio multilateral y al entrar dentro del ámbito del convenio multilateral
tienen que cumplir las resoluciones de la comisión arbitral. Y así, en la resolución general 18 del 2022, que es una resolución ordenatoria, ¿no?, de distintas resoluciones que se habían dictado con anterioridad, en sus artículos 114 y 113, perdón, y siguientes, nos da cómo es el proceso de alta o inscripción de oficio y qué es lo que deben realizar las jurisdicciones que detectan, perdón, perdón, voy a tomar, que detectan el incumplimiento de este deber formal y cómo se debe proceder. Entonces, así el artículo 114 nos dice que cuando un fisco local haya cumplimentado el trámite local tendiente a detectar alguna de las situaciones del artículo anterior, el artículo anterior, el 113, nos habla ya sea de la inscripción o alta de oficio como contribuyente o el alta o inscripción de oficio de una actividad no declarada, sí, sin que el contribuyente, sin que el sujeto pasivo del impuesto realice la inscripción voluntaria, puede recurrir al comité de administración del padrón web, que es un comité que se encuentra dentro de las comisiones técnicas del convenio multilateral, requiriendo mediante un formulario el otorgamiento del respectivo número de inscripción en el régimen de convenio multilateral. Luego sigue el desarrollo, dice que se le debe dar conocimiento a las jurisdicciones implicadas para que dentro de los 10 días hábiles de recibida la solicitud indiquen los datos que estimen pertinentes, y para luego de decirnos que cumplido este plazo de 10 días, dentro de los 5 días hábiles siguientes se procederá de la forma que indica a continuación y nos determina si el sujeto directamente no está inscrito como contribuyente, qué hará. Si el sujeto está inscrito en una o más jurisdicciones, se registrará en la jurisdicción que se le está pidiendo la inscripción. Si el sujeto está inscrito en el régimen de convenio multilateral correspondiendo incorporar una nueva jurisdicción, se procederá a registrar el alta de la jurisdicción requeriente del sistema web. ¿Sí? No da contempla de distintas situaciones. Pero como vemos, dice al principio, siempre que el fisco local haya y que está solicitando la inscripción o el alta de oficio, haya cumplimentado el trámite local. Entonces, vamos a traer qué nos dicen las distintas 4 legislaciones que he elegido para esta exposición, qué nos dicen al respecto. Así tenemos que el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de las facultades que tiene, nos dice que en el inciso 18, que tiene la facultad de efectuar inscripciones de oficio en todos los tributos que administra la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, siempre que ésta posea información y elementos fehacientes que justifiquen la misma, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar. La administración informará oportunamente al contribuyente la situación de revista. Aquí nos está diciendo que tiene la facultad de inscripción de oficio, pero tiene que tener información y elementos fehacientes que así la justifiquen, ¿no? Y que la administración al contribuyente le debe informar oportunamente toda esta información y elementos que posea. El Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires ya nos dice en el artículo 211 que en caso de contribuyente no inscripto, la autoridad de aplicación los intimará para que se inscriban y presenten las declaraciones juradas abonando el gravamen correspondiente a los periodos por los cuales no se hubieran presentado. Y que la autoridad de aplicación podrá inscribirlos de oficio y requerir por vía de apremio a cuenta del gravamen que en definitiva le corresponda abonar el pago de una suma equivalente al importe mínimo establecido en la ley impositiva. Aquí vemos que el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires ya directamente no lo enumera como una facultad general, sino que va al caso particular de qué pasa cuando un contribuyente no está inscripto, ¿sí? Que allí mismo dice que los debe intimar para que se inscriban, no nos da un plazo específico de la misma norma, pero sí nos dice que se debe intimar. Y en la misma intimación lo debe intimar para que presente declaración jurada bajo apercibimiento de que se le va a requerir por vía de apremio el monto del mínimo de
de la obligación. El Código Fiscal de la provincia de Santa Fe, también como facultad, nos dice que para el cumplimiento de la función de la administración provincial se goza de las siguientes facultades. Apartado F, disponer de inscripciones de oficio en los casos que la Administración Provincial de Impuestos posee información y elementos fehacientes que justifiquen la misma en el impuesto legislado en el Código. Es muy similar la redacción en lo que nos dice el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Código Tributario de la provincia de Córdoba es un poco más detallado. Ingresa un poco más, trata un poco más el tema, y dentro del artículo 23, cuando habla de las facultades que tiene el fisco, nos dice en el inciso 6, que tiene como facultad efectuar inscripciones de oficio de sujetos, actividad económica de bienes o objetos que resulten grabados, en los casos que la dirección posee información y elementos fehacientes. Hasta ahí, similar a lo que decían los anteriores. Y nos da ya normas de procedimiento. Nos dice que a tales fines, previamente, la dirección notificará al contribuyente y los responsables los datos disponibles que originan la inscripción de oficio y de corresponder la liquidación correspondiente a los importes a abonar, similar a lo que nos decía el código de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Otorgándole un plazo de 5 días para que el contribuyente o responsable reconozca lo actuado y cumplimente la formalidad exigida para su inscripción. Acá, como le decía, ya habla de normas un poco más procesales porque nos dice que lo debe intimar, que le debe entregar los datos o elementos que se tenga, la información que se tenga certera para decir que se tiene que inscribir, y le da un plazo de 5 días para que el contribuyente reconozca y cumplimente las formalidades exigidas. O bien, aporte los elementos que justifiquen la improcedencia de la misma. Luego, un poco más adelante, vemos otra atribución que tiene dentro de esta facultad el fisco de la provincia de Córdoba, que nos dice que la dirección podrá reencuadrar al contribuyente del régimen de tributación que le corresponda cuando posea también la información y los elementos. Y el último párrafo lo quería traer y mencionándoselos porque nos habla que la Dirección General de Rentas, cuando tenga información de otros organismos tributarios nacionales, provinciales o municipales respecto del sujeto con domicilio fiscal declarado constituido en la provincia de Córdoba ante dichas administraciones, que no se encuentre inscrito como tal en la jurisdicción, podrá efectuar la inscripción de oficio en forma sistémica, ¿no? Acá vemos que al ya estar inscrito en otro organismo, ya sea nacional, provincial o municipal, y con domicilio constituido en la provincia de Córdoba, ya directamente la provincia tiene la atribución de realizar una inscripción ya sin tanto procedimiento y solamente de una manera sistémica darlos de alta de oficio. Perdón, esto por qué es importante y por qué lo traía. Lo traía a colación por lo que nos decía el artículo 114, ¿no? de la resolución, de la resolución 18, en donde le ordenaba a cada fisco a realizar este procedimiento. Entonces, es muy importante ver si los fiscos provinciales han respetado lo que dice su misma norma, si su misma norma contempla la inscripción de oficio, y después ver, ¿no? Por supuesto, cada fisco tiene la posibilidad de hacer una reglamentación de esta norma y puede dictar normas de procedimiento. Entonces, cuando los fiscos provinciales ya hayan realizado este procedimiento, no hayan tenido éxito, el contribuyente no se haya inscrito de oficio y tengan que recurrir a la alta o a la inscripción de oficio, tienen que llevar todos los antecedentes a la comisión arbitral, y esta comisión, a través del formulario y a través de darle conocimiento a las jurisdicciones, procederá a la inscripción de oficio. ¿Y qué pasa allí cuando el contribuyente ya está dado de alta de oficio? Nos dice el artículo 115 de la resolución que una vez realizada
el fisco que ha solicitado la inscripción de oficio tiene la obligación de notificar al contribuyente que se han generado las obligaciones del régimen del convenio multilateral, ¿sí? Estas obligaciones formales que le van a conllevar estar inscripto en el convenio multilateral, por ejemplo, la de presentar por el padrón web, porque si era un contribuyente, porque puede ser el caso que era un contribuyente ya de convenio y se le da de alta una jurisdicción, pero también puede ser el caso de contribuyentes que hayan sido locales de una jurisdicción y pasen a ser sujeto de convenio, y a partir de ese momento tienen que empezar a presentar a través del padrón web y CIFERE o cualquier otro sistema que lo reemplace. ¿Sí? Todas las otras obligaciones que tienen los sujetos de convenio y que no tienen los sujetos locales. Y una vez notificado el contribuyente que se ha procedido a la inscripción de oficio y que tiene estas obligaciones formales, ¿qué puede hacer el contribuyente? Ya no tiene otro mecanismo de impugnación, otro mecanismo de queja, de revisión de la situación. Lo que nos dice el artículo 116 de la Resolución General 18 del 2022 es que todo planteo del contribuyente contra la inscripción de oficio o alta en una jurisdicción o actividad se debe regir conforme a la norma de los procedimientos locales de la jurisdicción requirente o informante, la cual deberá comunicar al comité las novedades que sucedieran respecto de la situación del contribuyente dentro de los 10 días hábiles de su ocurrencia. De la inteligencia de la interpretación de este artículo, surge que el contribuyente no podría presentar una queja o una impugnación en la comisión arbitral, sino que tendría que recurrir a los distintos procedimientos locales, ¿no?, de la jurisdicción que le procedió a dar. Y recordemos, acá tenemos un contribuyente que tiene un asiento físico en una provincia y lo están inscribiendo de oficio en otra jurisdicción que a lo mejor no tiene una sucursal física, como hablamos antes, sino una presencia digital solamente porque realiza su actividad a través de una plataforma digital. Y acá cuando no habla de que la jurisdicción requiriente informante debe dar las novedades que sucedieron respecto a la situación del contribuyente dentro de los 10 días, no nos está diciendo que tiene la obligación de responderle al contribuyente o al sujeto dentro de los 10 días, sino que una vez resuelto o tomado en cuenta la impugnación o queja realizada por el sujeto, tiene 10 días para comunicarle a la comisión, al comité, la resolución que ha tomado cada una de las jurisdicciones. ¿Y por qué decimos que contra esta inscripción de oficio en una jurisdicción no se puede recurrir a la comisión arbitral? Ya esto lo interpretamos de la resolución de la Comisión Plenaria número 32 del 2015, el Código Procesal de la Comisión, donde nos dice que en su artículo 3, que los efectos previstos en el artículo 24, inciso B, que es lo que habíamos hablado en una de las diapositivas anteriores, para dictarse una resolución particular o concreta se tiene que tener por configurado el caso concreto. Y nos da 3 supuestos. Cuando se acredite que la autoridad tributaria competente ha dictado la correspondiente resolución que configure la determinación impositiva, cosa que vemos que en la inscripción o alta no se daría. La inscripción o alta de oficio no es sinónimo de una determinación impositiva. Una cosa podría o no llevar a la otra. En el apartado B nos dice cuando se acredite la existencia de interpretaciones distintas entre 2 o más jurisdicciones para la aplicación del convenio multilateral a una misma situación fiscal respecto de un mismo contribuyente. Aquí sí podría tener intervención la comisión arbitral, si es que cuando se pone en conocimiento del comité y a las otras jurisdicciones, hay alguna jurisdicción que interpreta de manera distinta esta obligación de dar de alta a un contribuyente que a lo mejor es local de esa jurisdicción. A lo mejor cuando hay controversia, recién allí podría plantearse el caso concreto para la comisión, pero no
cuando el contribuyente directamente sea el que no esté de acuerdo con la interpretación que hace una jurisdicción. Y por último, el apartado C, cuando se desestima en la primera instancia administrativa la repetición deducida por un contribuyente alcanzado por el convenio multilateral, que también no sería algo de lo que estamos hablando. Perdón, antes que terminar, quería volver al tema de la diferencia entre lo que es la inscripción o alta de oficio con lo que es la determinación de oficio. Lo que estamos hablando en estas facultades que dan las normas tributarias como derivación del ejercicio de potestad tributaria de un fisco de inscribir, no es la misma facultad que la de determinar de oficio, que también, como sabemos, es una facultad derivada del mismo ejercicio del poder tributario. Son facultades distintas y un procedimiento no tiene que ver con el otro. Entonces se puede dar el caso particular que un fisco esté requiriendo a un contribuyente que realiza transacciones a través de plataformas digitales que se inscriba, pero no le esté exigiendo o no le haya iniciado un procedimiento de determinación de oficio. Es más, vemos que algunas legislaciones locales le dan la facultad al fisco no solamente de inscribir de oficio, sino de intimar a que el contribuyente presente declaraciones juradas y en caso de no hacerlo, no realizar la determinación de oficio, sino que por vía de apremio, realizar una liquidación administrativa provisoria en la cual se le exija el monto mínimo establecido por cada ley impositiva. Bueno, dejo planteo el tema, como les decía, no es un tema que tenga todavía resolución, hay algunas jurisdicciones que han comenzado a requerir este tipo de inscripción a través de información que se obtienen a través de las mismas plataformas web o mismas sucursales virtuales o a través de las tarjetas de crédito u otros agentes de información. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Hugo. Tengo preguntas registradas para Lorena y bueno, Martín que se tuvo que ir, no sé, Pablo, Patricio, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos medio justos. Sí, pero bueno, brevemente, si pueden responder algunas, sería bueno. Ok. A Lorena, tengo anotada una pregunta de Marcelo. Preguntaba qué sucede cuando los reintegros de gastos no se realizan a comisionistas o consignatarios, por ejemplo, gastos de legalizaciones, bonos judiciales o gastos de movilidad. En realidad no va a depender tanto de la naturaleza de lo que se denomine un comisionista, sino que va a depender más de la instrumentación y de que haya una efectiva documentación donde se verifique la rendición de cuentas de ese gasto. En ese caso no va a tener que ver que se trate de un comisionista o no. Tenés que ver que se den los otros presupuestos para poder computártelo. Bien. Después Andrés Valenzuela había consultado si subsidio y subvención es lo mismo. Si te digo la verdad, no, pero en realidad lo que importa es el destino o la finalidad que se busca con ese monto para que no se encuentre grabado. No tiene que ver, no hay una distinción. Y después las otras preguntas las tenía para la exposición de Martín, vinculadas con el tratamiento de dólar futuro. Y bueno, lo invitaremos otra vez a Martín para que responda las preguntas y ahí quedarán Dijo que las iba a planteadas. contestar personalmente, así que después si tenemos los datos de quienes las formularon, se las contestaremos por correo o se las podemos hacer Claro. extensiva a los demás asistentes por si les resultan de utilidad. Así que si te parece, Pablo, entonces ya que estamos casi con las 2 horas cumplidas,
vamos a dar por finalizada la charla. Le vamos a agradecer en primer término a Martín, a Lorena y a Hugo por sus exposiciones, temas concretos, puntuales y precisos, todos sus aportes, a Sebastián por la moderación que hizo que fuera todo muy ordenado en el día de hoy. Y bueno, es la última reunión del ciclo en lo que respecta a este año. Les agradecemos a todos por participar. La verdad que siempre hemos tenido una gran participación. Espero que les haya sido de utilidad. Tratamos de que fuera lo más federal posible el ciclo, convocando a distintos expositores de todo el país y hasta incluso hemos tenido también asistentes del exterior. Así que nos estaremos encontrando en abril del año próximo. Cualquier sugerencia será bienvenida y gracias nuevamente a todos. Hasta luego. Perdón. Muchas gracias y nos vemos el año que viene, entonces. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, que estén muy Gracias, bien. adiós. Muy buenas las exposiciones. Adiós. Muy buenas. Excelente Gracias. todo. Gracias, Hasta el buenas año tardes. próximo. Muchas gracias, muy excelente exposición. Bueno, felicitaciones a los expositores nuevamente, estuvieron muy bien. Y a los que nos acompañaron siempre, hay que dar unas caras conocidas que nos vemos siempre, así que bueno, muchas gracias por estar. Nos veremos el año que viene. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, gracias. Adiós.